Las turbulencias de la economía mundial, especialmente en Europa, están haciendo que los precios del petróleo oscilen un poco escandalosamente. ¿Cómo va a afectar eso a la economía ecuatoriana que depende tanto y cada vez más del petróleo? Un experto en temas económicos, el economista Alberto Acosta Burneo, está hoy en la República.es. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, definitivamente el precio del petróleo registró unos máximos bastante importantes en el primer trimestre de este año. La economía ecuatoriana gozó de excelentes precios. El promedio de entre enero y abril fue de $106 por barril. Bastante mejor inclusive que el promedio del año pasado. El año pasado el promedio fue de $97 por barril. Pero vemos que los últimos hechos es que el precio del petróleo desciende y vemos que el descenso está poniendo nervioso al gobierno, y con razón, porque es una de sus principales fuentes de ingresos para el presupuesto. Esto es algo que no era así en el pasado. Recordemos, hace pocos años, antes del 2011, los ingresos petroleros dentro de los ingresos totales del presupuesto no superaban el 25%. En el 2011 las cosas cambiaron y los ingresos petroleros representaron un valor superior al 40% de los ingresos totales del presupuesto. Entonces vemos que la economía ecuatoriana es más dependiente del petróleo de lo que era hace algunos años, y que esos dineros han sido el puntal para poder sostener este nivel de inversión, un nivel de inversión muy elevado que es parte de la política del gobierno de empujar la economía desde el lado del gasto y de la inversión. Ahora, economista, esa mayor dependencia actual de la economía ecuatoriana frente al precio del petróleo, ¿hace que la economía esté hoy vulnerable, esté hoy, digamos, acercándose al abismo, caminando por la cornisa? ¿O no? Los precios del petróleo están sólidos y la economía ecuatoriana, aunque dependa mucho de esos precios, está sólida, estable y es confiable. Bueno, definitivamente el precio más bajo va a implicar un ajuste que va a tener que realizar el gobierno. Las opciones, bueno, el gobierno lo último que quiere es reducir su nivel de gasto y de inversión, porque eso implica menor crecimiento, y un menor crecimiento implica se transforma en menor empleo, menores ingresos para las familias. Entonces, lo que está buscando, las opciones que tiene en este momento el gobierno es, por un lado, búsqueda de financiamiento externo. Ya se negoció y se obtuvo recién un préstamo para financiamiento de problemas de balanza de pagos con la FLAC de $515 millones. Se ha negociado con la China un préstamo de 1.700 millones, que todavía no se ha desembolsado, está solamente negociado. Entonces, esas opciones permiten mantener el ambicioso plan de inversión. Y por otro lado, la otra opción siempre es priorizar los proyectos de inversión, no realizar todos los proyectos, sino escoger los que son más rentables. Entonces, por este lado vemos que no estamos frente a una situación de colapso. Eso de ninguna manera es una situación que es manejable siempre y cuando este descenso del precio no sea mayor, no continúe descendiendo y se mantengan los niveles actuales. Perdón que le interrumpa. ¿En qué nivel de precio del petróleo hay un peligro de, uso su palabra, de colapso? Bueno, el presidente mencionaba que si cae bajo los $50 por barril, eso podría ser un colapso. Pero no necesitamos tener un precio tan bajo para que la economía ecuatoriana presente problemas, porque ya si el precio sigue cayendo, vamos a ver que inclusive este financiamiento externo no va a poder compensar lo que se requiere para el plan de inversión. Y el resultado es que tiene que haber menos inversión, y con menos inversión hay menos crecimiento. De cualquier manera, es importante mencionar que actualmente estamos en una fase de desaceleración en la economía está perdiendo impulso. El 2011 fue un año de excelente crecimiento para la economía ecuatoriana, 7,8%, y vemos que la última cifra de crecimiento del primer trimestre es de apenas 4,8%. Es todavía una cifra interesante, pero es mucho menor que lo que se venía creciendo el año anterior. ¿Pero por qué? Porque usted mismo me dijo que de enero a mayo ha incluido el primer trimestre. El precio del petróleo el promedio fue de $106, una cifra estratosférica. Sí, definitivamente, pero claro, el crecimiento se da en base a la inversión realizada en ese periodo. Y la inversión en ese periodo se realizó en base a los ingresos que se recibieron en 2011. Vemos que el modelo de crecimiento del gobierno es de impulsar la economía a través de mayor gasto público, y que el gobierno no puede mantener incrementando cada vez más su participación en la economía. Ha llegado ya a un tope, y lo que sucede, el resultado de que no pueda seguir incrementando, es que la economía crece cada vez más lento. Todavía es un nivel de crecimiento interesante, es un nivel importante, pero estamos en esta fase ya de desaceleración, y vemos que los limitantes a este modelo que se está aplicando. Vemos que el tema del precio del petróleo es un modelo muy sensible, y eso es un tema que hay que reconocerlo. La economía ecuatoriana es muy sensible, dependiente del petróleo,
si es que los precios continúan descendiendo, la economía va a tener que reducir su nivel de gasto, y vemos que cuando los precios fueron muy altos, la economía no supo ahorrar. La política del gobierno es invertir hasta el último centavo disponible, y eso es lo que se ha hecho. Eso ha permitido que haya crecimiento tanto en la economía como en el consumo, pero vemos que para las épocas en las cuales los precios no son favorables para el país, tampoco existe una reserva o alguna manera de que el país pueda todavía seguir creciendo, a pesar de que la situación externa pueda ser no tan favorable. ¿Esa falta de ahorro y de previsión fue un error en la política económica del gobierno? Yo considero que sí, que lo que se debió haber hecho es un tema de que no es importante la inversión porque eso permite el crecimiento. Hay muchas necesidades de inversión, en eso coincidimos y coincido con el gobierno, es decir, hay muchas necesidades de inversión, hay mucho por hacer, pero también creo que es importante la precaución y poder decir, bueno, voy a invertir hasta este nivel y cuando el precio del petróleo supere tal nivel, eso de ahí lo voy a ahorrar, porque eventualmente el precio va a caer y yo tengo que tener esos recursos disponibles para compensar y hacer una política contracíclica cuando ese precio caiga. Lo importante es que el gobierno tenga capacidad de hacer una política contracíclica. En este momento, como el descenso en el precio del petróleo no es crítico, la política contracíclica se la va a poder hacer en cierta manera mediante este endeudamiento externo. Pero yo sí considero que sí es momento que el país se analice y se constituya un fondo que sirva para esta política contracíclica. Veamos el ejemplo en Chile con el cobre, en el cual una gran cantidad de recursos se van acumulando cuando los precios son excelentes y que pueden ser utilizados en momentos en que los precios no sean tan buenos. Yo creo que es un buen ejemplo que deberíamos seguir con el Ecuador. Vuelvo a la pregunta que ya le hice, economista. ¿En qué nivel de precio considera usted, más allá de lo que diga el economista Correa, en qué nivel de precio considera usted, economista, que la economía ecuatoriana puede empezar a tener problemas, digamos, serios, que vayan más allá de una simple desaceleración? Yo considero que, bueno, un precio tal vez más abajo de unos 60, 50... Ahora, eso es imposible que baje a ese precio. El petróleo ya no cuesta eso en el mundo, ni costará jamás. En la actualidad no cuesta, pero el precio del petróleo depende de la oferta y de la demanda internacional. Los excelentes precios que se han registrado en estos años han propiciado que entren nuevos proyectos de inversión que están en desarrollo y que los principales proyectos nuevos de extracción petrolera entrarán en operación hasta el 2015. Si es que la economía internacional todavía está tambaleante como hasta este momento, y cuando ingreses a nuevas ofertas de petróleo, los precios pueden caer. Pero en realidad es un escenario que no es el más probable. El más probable en la actualidad es que el crudo ecuatoriano termine de promediar este año $90 por barril, lo cual todavía es un precio bueno. Digamos que en el peor escenario entre 85 y $90 es un precio bueno, pero sin embargo implica una reducción del nivel de inversión que se ha venido realizando. Entonces, inclusive ese precio, que es un precio bueno, no estamos hablando de un escenario de colapso, porque no implica colapso, pero sí implica un escenario de menor crecimiento. Entonces vemos que esto sí va a tener un costo en la economía. Perfecto. Algo más, y hablando de costos de la economía, ¿cómo va a repercutir en la economía ecuatoriana la actual situación, digamos, complicada de la economía europea? Bueno, definitivamente la situación de la economía europea, inclusive la recuperación más lenta de Estados Unidos, está afectando en la demanda de los productos ecuatorianos y en general en la demanda de materias primas. Vemos que las materias primas que registraron una expansión importante el año pasado, toda América Latina gozó de una liquidez y de una situación muy favorable. Esa situación se está transformando y en este momento vemos que hay una menor demanda de materias primas, y eso también es lo que está provocando en este momento que los precios del petróleo comiencen a descender. La demanda es menor y ahora hay el riesgo también en China. China se ha desacelerado y está creciendo alrededor de este año, se espera que crezca alrededor de un 8%, pero estaba creciendo a ritmos mucho más elevados. Entonces también hay el riesgo latente de desaceleración en China, que eso implica que la demanda internacional de materias primas sea más baja y por consiguiente el Ecuador no pueda colocar toda su producción, o inclusive que tenga que vender a precios más bajos. Estamos hablando, además del petróleo, ¿de qué? ¿De banano, de flores, de los productos agrícolas de la sierra? Exactamente, estamos hablando de los productos no petroleros, entre esos tenemos el sector de bananero, que ha tenido un inicio de año muy complicado,
tenemos el resto de productos que se envían también a Europa, hay cacao, camarón. Son sectores que si la demanda se mantiene débil en Europa, van a tener más dificultad de entrar a ese mercado. A eso se suma también un tema de acuerdos comerciales y de cuánto tiempo más vamos a poder gozar de la ATPDA, de las preferencias unilaterales con Estados Unidos, y de SG Plus con Europa, que eso va mientras nuestros vecinos ya han firmado tratados comerciales. Entonces vemos que no solamente que la demanda está débil, sino que si es que no encontramos un acuerdo de reemplazo para esos beneficios arancelarios, en el próximo año ya tendremos también que pagar mayores aranceles para ingresar a esos mercados. Entonces vemos que la situación se complica para la producción ecuatoriana que quiere ir a esos mercados. Por lo cual, economista, ha llegado el momento de, dejando los prejuicios ideológicos del gobierno, ¿el Ecuador firme tratados de libre comercio? Yo creo que definitivamente el Tratado de Libre Comercio se lo ha querido satanizar en el Ecuador, y eso no creo que es lo correcto. Lo que se debe buscar es una negociación en beneficio de los intereses ecuatorianos. Un Tratado de Libre Comercio es una negociación entre dos partes, las dos partes van a tener que ceder en algo y van a recibir algo a cambio. Y yo creo que es una opción de que las dos partes pueden ganar. El Ecuador tiene que buscar un Tratado de Libre Comercio. Es una manera de ingresar a nuevos mercados. Podemos ver el desempeño de las exportaciones no petroleras de este año. Es muy pobre, casi no ha habido crecimiento. Están estancadas, definitivamente están estancadas. Y lo que necesita el Ecuador para seguir creciendo es también poder ingresar a nuevos mercados. ¿Qué es lo que la reacción del régimen frente a esto ha sido? Aplicar medidas coyunturales a un problema estructural. Las medidas coyunturales restringir importaciones. Pero el problema estructural no se ha solucionado. Es simplemente un tema temporal, que se ha dado una solución temporal, pero el tema de fondo es necesitamos incrementar nuestras exportaciones, incrementar nuestra capacidad, productividad y nuestra competitividad, nuestra capacidad de colocar productos en el exterior sin temerle a la competencia, porque nosotros sí podemos. Claro. Tratados de libre comercio, estaríamos hablando de que con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con China, con otros países latinoamericanos. Yo diría que principalmente el Tratado de Libre Comercio deberíamos buscar con Europa y con Estados Unidos, y podemos buscar con otros países. Con China la situación es algo distinto, hay que analizar qué opción de Tratado de Libre Comercio hay. China es una economía que se basa en mano de obra muy barata, con la cual es mucho más complicado competir en un Tratado de Libre Comercio. Lo que sí se puede hacer, en caso de que nuestros principales compradores de Europa y Estados Unidos, yo creo que es absolutamente beneficioso. Con otros países se puede buscar otro tipo de acuerdos comerciales también, no solamente seguir la política de diversificación que quiere el régimen. Está muy bien diversificar, pero también es importante profundizar la relación con los principales socios comerciales. Y yo creo que hasta ahora se ha buscado diversificar, dejando de lado el profundizar la relación comercial con los principales socios comerciales. Muy bien. Economista, le agradezco muchísimo, nos ha aclarado bastante la situación de la economía ecuatoriana. Buenos días, gracias. Muchísimas gracias. El economista Alberto Acosta Burdey, un experto en temas económicos.